¿Qué tal, compañeros? Vamos a empezar una nueva clase de la materia de control. En esta ocasión nos corresponde abordar el tema de clasificación de sistemas de control. En realidad no existe una clasificación tal cual, sino que vamos a considerar ciertos criterios para poder realizar una clasificación dependiendo de ellos. Por ejemplo, si consideramos el método de análisis y diseño, tendríamos que tener dos clasificaciones si el sistema es lineal o no es lineal. Para poder decir que un sistema es lineal debe de satisfacer las siguientes tres propiedades. Se puede aplicar el principio de superposición al sistema. La ecuación diferencial, si es que está descrito así el sistema, esta debe de ser lineal. Y de manera práctica, si es que no tenemos ni la forma matemática de lo que tenemos como sistema, también de manera práctica, si sabemos que la salida, si podemos medirla, y esta tiene una forma lineal con respecto a la entrada que nosotros estamos dando, entonces podemos considerar que el sistema tiene un comportamiento lineal. Basándonos en la primera propiedad, que el sistema debe de cumplir el principio de superposición. El principio de superposición lo que dice es que si nosotros tenemos un sistema y su respuesta depende de muchas entradas, puede ser obtenida considerando una entrada a la vez y entonces sumar algebraicamente los resultados individuales, ¿sí? Esto sucedía mucho o lo empezaban a utilizar, por ejemplo, en los circuitos eléctricos cuando teníamos dos fuentes, ¿sí? Cuando teníamos dos fuentes de alimentación en el circuito. Primero analizábamos el circuito considerando una fuente y la otra fuente no la considerábamos, abríamos el circuito en esa fuente, ¿sí? Y después hacíamos lo mismo pero con la fuente contraria. Los dos resultados los teníamos que sumar y ese era el resultado completo de ese circuito, ¿sí? Bueno, matemáticamente el principio de superposición se compone de dos propiedades, es decir que el sistema debe de cumplir estas dos propiedades para decir que cumple con el principio de superposición. La propiedad de aditividad dice que si tengo dos variables, por ejemplo x y y que son pertenecientes a un sistema o pueden ser consideradas como entradas a un sistema, se puede decir que el sistema o la respuesta del sistema considerando ambas entradas puede ser igual a si el sistema solamente considera una entrada más cuando el sistema considera la otra entrada. Fue lo que les mencionaba acá de los circuitos eléctricos. La otra propiedad se conoce como propiedad de proporcionalidad o de homogeneidad, y esta simplemente quiere decir que si la entrada antes de entrar al sistema es escalada, la salida también debería de ser igual así solamente considero el sistema con solamente la entrada y al final, o sea a la salida, multiplicar esa salida por el escalar que se está ampliando o multiplicando la señal de entrada. Tal vez esquemáticamente podremos entenderlo un poquito mejor. El principio de aditividad lo puedo expresar de la siguiente manera. Vamos a considerar que tengo un sistema L. Si a ese sistema L le damos como entrada, a la entrada le voy a llamar x1, obtendríamos como salida y1, ¿sí? Sin embargo, si ahora le doy como entrada x2, se obtiene y2. Sin embargo, si le doy las dos entradas a la vez y el sistema cumple con el principio de aditividad, lo que obtendría es precisamente la sumatoria de los dos ejemplos anteriores de la salida de cada uno de los ejemplos, o sea, y1 más y2. Para el caso del principio de proporcionalidad, quiere decir, por ejemplo, si tengo otra vez el sistema L y si le meto la entrada X, obtengo la entrada Y. Sin embargo, si a esa entrada X, antes de ser sometida al sistema L, la escalo, es decir, la multiplico por un escalar, en este caso alfa, voy a obtener a la salida alfa Y, que es como si hubiese obtenido si solamente le hubiese metido la entrada X y al final en la salida
obtengo nada más la salida escalada por este escalar que se encuentra aquí. Ese es el principio de proporcionalidad. Ya si nos ponemos a analizar este ejemplo matemático, si nosotros tenemos un sistema que está expresado por esta función matemática donde dice que f de x es igual a x al cuadrado, en este caso x es la entrada, ¿sí? La propiedad de aditividad estaría dada por lo siguiente. Estaríamos diciendo que si tenemos dos entradas para este sistema x1 más x2, estamos diciendo que es igual a fx1 más fx2. Esta es la propiedad de aditividad. Aplicado a este sistema, simplemente hay que considerar los argumentos que tiene cada una de estas funciones y someterlos a este sistema y sustituirlos aquí. Es decir, que x1 más x2 tendrían que ser elevados al cuadrado porque los estoy sustituyendo donde está esta x, y sería igual a solamente sustituir esta x1 en esta función, sería x1 al cuadrado, más esta x2 que se tiene que sustituir en esta x al cuadrado, sería x2 al cuadrado. Si se fijan, ya estamos diciendo que esto es igual a esto, cuando todavía podemos expandirlo para observar mejor, y nosotros sabemos que esto es un binomio al cuadrado, y pues esto no cumple con esta igualdad, ¿sí? Esto no es cierto. Es decir que este sistema no cumple con la propiedad de aditividad, ¿sí? Por ejemplo, para el de la propiedad de homogeneidad, considerando el mismo sistema, nosotros el principio de homogeneidad dice que si tenemos una entrada y la escalamos al someterla al sistema, es igual como obtener ese mismo sistema sin escalar la entrada, simplemente al final la escalamos, ¿sí? La multiplicamos por este escalar. Bueno, simplemente sustituimos este argumento en esta función y tendríamos que alfa x1 se eleva al cuadrado toda, igual a si nosotros este argumento lo sustituimos en esta función, solamente se obtiene x1 al cuadrado y al final se multiplica por el alfa, lo cual tampoco se cumple porque al momento de tener esta expresión que se encuentra aquí, alfa se eleva al cuadrado al igual que x1 al cuadrado. Sin embargo, acá no tengo ese alfa al cuadrado. Entonces, este sistema o cualquier sistema que tenga uno de sus argumentos elevados a una potencia me da indicio de que ese sistema es no lineal, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿sí? Nosotros tenemos este circuito que pues no es más que un divisor de tensión. Tenemos dos resistencias a las cuales se les aplica como entrada un voltaje. Estoy considerando como salida la corriente de ese sistema, ¿no? Nosotros podemos considerar como salida diferentes variables. Puede ser el voltaje que cae aquí en esta resistencia 1 o el voltaje que cae aquí en esta resistencia 2. Sin embargo, aquí estoy diciendo que la salida de este sistema, al menos el que me interesa, es la corriente. Podemos expresar inclusive la corriente con respecto al voltaje de entrada y me puedo fijar que este está variando de manera lineal. Inclusive a partir de aquí puedo saber que el sistema es lineal. Sin embargo, también puedo obtener la expresión de que la corriente es igual a 1 sobre R más R sobre R1 más R2 multiplicado por B. Nosotros tenemos una constante que multiplica a la entrada, ¿sí? Se puede observar fácilmente que este sistema es lineal. Sin embargo, si ahora simplemente cambiamos una resistencia del circuito anterior y la cambiamos por un diodo, podemos ver inclusive gráficamente, si pudiésemos observarlo y medir la corriente que pasa aquí a través del diodo de forma gráfica, podemos ver que el comportamiento de la salida de esa corriente es no lineal, e inclusive matemáticamente, si buscamos ahí por ahí en un libro, por así decirlo, o nosotros nos acordamos de la expresión, sabemos que la corriente del diodo depende de una exponencial elevada a la potencia de la entrada, ¿sí? Ya esto me indica también que mi sistema pues es una función no lineal. Por otra parte, la mayoría de los sistemas tienen ciertas no linealidades. Sin embargo, muchos no las consideran
al momento de analizar estos sistemas, y se proponen ciertas cosas para no considerarlas, ¿no? Entre las más comunes están expresadas mediante estas gráficas. Las más comunes son la no linealidad provocada por la saturación, la no linealidad provocada por una zona muerta y la provocada por una salida exponencial. Por ejemplo, la saturación, esta se ve más que nada en todos los sistemas que son implementados a través de ciertos actuadores, ¿no? En los motores nosotros no decimos que tiene, por ejemplo, un par de tope o una velocidad de tope o cierta posición de tope. ¿Sí me explico? Entonces nosotros a lo mejor podemos hacer una simulación y pues no nos estamos dando cuenta que pues para poder realizar a lo mejor lo que nos está dando en la simulación muy bonito y todo, necesitamos un motor que a lo mejor nos dé 1000 newton, lo cual eso pues no es posible, ¿no? Y por ejemplo, cuando tenemos una muerta, es precisamente también un ejemplo clarito es en los motores. Nosotros podemos ir aplicando a lo mejor la entrada a los motores, en este caso a lo mejor voltaje o corriente, lo que pase, y nos podemos dar cuenta que a lo mejor si somos capaces de darle pequeñas cantidades de voltaje al inicio del motor, podemos observar que no va a moverse si nuestra salida fuese a lo mejor la posición o la velocidad del motor. Por ejemplo, supongamos la velocidad. Le estamos aplicando voltajes pequeños, pero la velocidad no aumenta, ¿sí? La velocidad no aumenta hasta cierta cantidad de voltaje, ya empieza a haber cierta respuesta de la velocidad del motor. Entonces hay una zona muerta de movimiento, ¿sí? Y ya un ejemplo de la forma exponencial es más que nada, por ejemplo, cuando tenemos análisis de circuitos en los cuales se involucran diodos o transistores. Recuerden que esta forma es más que nada el comportamiento de un transistor, ¿no? La corriente, pues cómo se comporta de un transistor de un plano al otro, ¿sí? Bueno, por esta clase sería todo por hoy. Espero les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente video, que será a continuación de esta clase.